¿Qué tal amigos? ¿Qué tal super padres? Sean ustedes bienvenidos a este espacio, hoy el programa número 12 y pues es un gusto poderlos saludar. Siempre en este espacio tenemos esas ganas de encontrar una respuesta para ustedes según lo que nos van escribiendo, según lo que nos van diciendo, y les recuerdo que tienen nuestras redes sociales como Facebook, el Instagram, para poder hacernos llegar todas esas preguntas y esas dudas que como padres normalmente las tenemos. Gracias y bienvenidos a este programa más. Hoy estaremos hablando sobre los factores que influyen en la personalidad de nuestros más pequeños, de nuestros hijos. ¿Cuáles son esos factores? Vamos a conocer quién es nuestra invitada de hoy, quien nos contará más sobre este tema. Buenas tardes, Cintia, y saludos especiales a todos nuestros superpadres. Hoy tenemos la presencia en los estudios de UNEJU TV de la psicóloga clínica Andrea Chamba. Ella es graduada en la Universidad Técnica de Ambato en Psicología Clínica. Tiene diplomado en Trastornos de la Niñez y Adolescencia. Trabajó en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Proyecto Plan Familia, y en el Proyecto de Servicios Protección Especial, CEPE Mies Puyo. Le damos la cordial bienvenida a nuestra invitada. Bienvenida, Andrea, a nuestro espacio de Superpadres. ¿Cómo estás, Cintia? Qué gusto estar hoy con ustedes para hablar de este tema tan importante como es los factores que influyen en la personalidad de nuestros hijos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias, Andreita. Cuéntame primero, para tener claro, ¿qué es la personalidad? La personalidad es el conjunto de rasgos característicos que tiene cada ser humano, cada individuo y que se va formando desde la infancia, la adolescencia y la adultez. Ya, listo. Entonces, una vez que ya tenemos establecido qué es la personalidad, ahora, ¿cuáles son esos factores que influyen en la formación de nuestros pequeños? Y lo hablo de pequeños porque no solamente estamos hablando de los más chiquitos, sino estamos hablando ya cuando estamos en proceso de crecimiento, estamos con los adolescentes, pero siempre van a ser nuestros pequeños, o sea, siempre lo refiero así. Pero, ¿cuáles son esos factores? Bueno, en sí los factores que influyen son primero los genéticos, que son fundamentales, que vienen ya instaurados de nuestro papá, de nuestra mamá, y que ya a medida de que uno crece en el embrión de la madre, sí, ya van fortaleciéndose. Pero también es muy importante las experiencias vividas, Cintia. Todos esos acontecimientos, las relaciones interpersonales que tienen nuestros hijos, las vivencias y cada uno de esos aspectos que los hacen relacionar con el medio. A ver, entonces hablamos de la genética, que muchas veces nosotros como papás decimos, hoy no, ojalá que mi hijo no sea gruñón como papá o como mamá, o que no tenga mi personalidad o mi carácter porque soy súper fuerte, soy muy enojona. Esas personalidades que realmente nosotros como papás decimos, no, ojalá que no sea así. Entonces, ahí, si nació con eso, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿podemos irlo moldeando? O sea, ¿se puede cambiar? ¿O solamente podemos, buscar una alternativa para que pueda controlarlos? ¿Cómo lo manejamos como papás? La genética ya viene instaurada, pero sí, el carácter puede ir moldeándose, puede ir modificándose, ¿sí? En base a esas experiencias vividas. Por ejemplo, si nosotros como padres tenemos un temperamento fuerte, nuestros hijos van a heredar ese temperamento fuerte. Pero en base a cada una de las experiencias, su carácter puede irse moldeando. Si el niño está en un partido de fútbol, por ejemplo, y ella tiene su carácter fuerte y pierde este partido con el que él tanto quería lograr ser campeón. Pero si nosotros lo preparamos con cariño, con amor, con respeto, con valores, él va a poder enfrentarse a esta situación que quizás en ese momento es frustrante para él. Va a saberse manejar, y no solo en la infancia, porque hay momentos en que los niños quizás no se sienten bien en algún aspecto de la vida. Pero si nosotros desde pequeñitos los vamos moldeando, yo siempre digo que los niños son como esas esponjas que absorben todo lo que los padres tenemos. Nuestro carácter, nuestras experiencias, nuestros tratos. Entonces, ¿qué mejor que desde esta infancia, desde el apego en el que nosotros lo criamos y lo mantenemos, vamos a ir formándolos y forjándolos para un futuro? Hablando de forjarse, ¿a qué edad empezamos a forjar la personalidad de nuestros niños? Por lo general, a medida de que transcurren los 2 años de edad, el niño empieza a vivir esas experiencias de explorar, de decir, ¿quién soy yo? ¿En qué lugar estoy encaminado? Y los padres se empiezan a hacer muchas preguntas porque el niño empieza a tener cambios de conducta. Y luego vienen los difíciles 3 años que llaman los padres, porque vienen los berrinches, sí, los cambios emocionales, el niño no quiere comer la sopa, o quizás no quiere ir al supermercado si no le compran un regalo.
regalo. Entonces ahí son los momentos en que el niño va viendo cómo es su ambiente. Entonces para eso estamos nosotros como padres, para irlos guiando, para irlos orientando de la manera adecuada. Dependiendo de esa personalidad, ¿cuándo tenemos señales de alerta como padres, como para decir que tal vez mi hijo tiene un trastorno en la personalidad? ¿Cómo puedo identificar yo si eso está pasando en mi hijo? Sobre todo hablando de edades, si hablamos de una forjación de los 2 años y a los 3 años con esta etapa de que lloran, berrinches y todo eso, ¿cómo puedo yo hacer para que identificar, ¿no?, cuando hay un trastorno? O sea, algo que ya tenemos que manejarlo. ¿Cómo el papá, nuestros superpadres que están conectados lo pueden saber? ¿Cómo? Bueno, para identificar un trastorno es importante primero una valoración, ¿sí? Es importante la valoración psicológica a través de la historia clínica, es importante una valoración a nivel neurológico, que es el tactomografía axial computarizada, porque para dar un diagnóstico yo tengo que saber cómo está mi niño a nivel neuronal, qué patrones de conducta él está generando. Es importante mencionar que no porque hoy mi niño se tiró al piso, hizo este berrinche, él tiene un trastorno, o no porque mi niño en esta clase, él brincó, saltó, no puso atención, se tiró al piso, no quiso hacer la tarea de la docente, él ya tiene un trastorno. Son cambios emocionales que los niños presentan. Entonces, hay que tener mucho cuidado en definir este término de trastorno. O sea, entonces ahí vamos. ¿Cuándo entonces es un trastorno? Porque estamos hablando de que estamos emociones, que señor padre de familia, usted sabe que uno hasta adulto a veces comete tremendos errores diciendo palabras que no son adecuadas, que no son apropiadas entre adultos, o actitudes ante nuestros hijos que no son correctas y quisiéramos, por Dios, pedirle disculpas y decir, no estuvo bien porque no actué bien, actué con mi emoción. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que no es una emoción simplemente o una reacción, sino es un trastorno que me tengo que preocupar un poco más y tengo que estar con un especialista? Como clínica, ya cuando se ve algo patológico, se da mucho en cuenta, se toma mucho en consideración la parte de la intensidad. ¿Con qué intensidad están los cambios de humor, los cambios emocionales del niño y durante qué tiempo? Para hacer un diagnóstico de un trastorno, ya sea a nivel emocional, de ansiedad, por estrés postraumático, siempre hay que tomar en consideración que al transcurrido 6 meses y el niño se mantiene firme con esa conducta o con esos cambios emocionales, ahí podemos sí nosotros decir, bueno, vamos a hacer una valoración porque mi hijo quizás tiene dicho trastorno, y yo como madre empiezo a notar, porque es muy importante en la valoración clínica cuando uno va a un especialista, ya sea psicólogo infantil, terapista de lenguaje, neurólogo, neuropediatra, es muy importante la historia clínica cuando el padre empieza a hablar de todo el proceso evolutivo de su hijo, cuando empezó a decir sus primeras palabras, cuando empezó a dar sus primeros pasos, el área de lenguaje, el área de motricidad fina y gruesa. Entonces son muchos aspectos que se toman en consideración para ya uno poder diagnosticar una patología. Hablando de trastornos de personalidad, ¿qué es? Para que también nuestros televidentes lo sepan. ¿Qué es un trastorno de personalidad? Los trastornos de personalidad en sí son las conductas anormales que tiene el individuo. Por lo general, los trastornos de personalidad ya se empiezan a diagnosticar en la etapa de la adolescencia, pero en los niños, en los infantes, sí hay ciertos trastornos que se pueden ver, como son el TDAH, que se ve por lo general en las escuelas, en los niños de escuelas, los trastornos como son el espectro autista, ¿sí? Y a medida de que transcurre el tiempo, de que los niños van creciendo, uno como padre va viendo esos cambios que el niño va presentando, y bueno, ahora en la actualidad se ven muchos trastornos, porque antes quizás lo veían como que no, mi hijo está así es malcriado, no se porta bien, no se lleva con tal persona, no le gusta socializar, pero ahora sí lo podemos diagnosticar y le podemos dar un diagnóstico definitivo a esta patología, a esta enfermedad. ¿El trastorno puede ser también asimismo heredado? Claro que sí. Un porcentaje de los trastornos que por lo general dan en los niños es porque han sido heredados por sus padres. Ok, entonces, ¿y también los otros por el entorno? Por el ambiente, sí, es muy importante. Por ejemplo, si nosotros nos
criamos en un ambiente en donde hay maltrato verbal, abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, pues el niño, a medida de que transcurre el tiempo, va a crearse en su mente que él no es bueno, que él no va a hacer un buen papel para la sociedad. Entonces vamos a ir forjando esas cosas negativas que quizás nosotros como padres no tenemos el tiempo suficiente, no nos damos cuenta, y pues van afectando a la parte emocional, no se va creando esa salud mental que nuestros niños necesitan, sobre todo en los tiempos de ahora. Entonces, ojo y alerta para quienes nos están viendo en este momento, es que lo que sucede aquí es que tiene que ver mucho con nosotros también, porque muchas veces queremos crear algo subreal, ¿no? Niños que sean perfectos, que sean puntuales, que se levanten a tiempo, que se alimenten bien, o que sean atentos en la clase, que sean tiernos, que sean cariñosos, cuando nosotros no lo somos. Entonces, ¿cómo podemos pedir o exigir algo? Pero no, es que mi hijo es muy inquieto, habla mucho o es muy agresivo. Si en casa gritamos todos, yo mismo lo golpeo, yo mismo le alzo la mano. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para nosotros como padres reflexionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos formando a nuestros hijos? O sea, creo que es muy importante lo que mencionas y me gustaría, Andreita, que hagamos un poco de énfasis también en eso, ¿no? En el padre, en el analizarnos nosotros mismos para poder de esa manera cumplir un buen rol, porque estos espacios justamente son creados para ustedes, o sea, son espacios en donde específicamente son para los padres que buscan o quieren saber o quieren mejorar o quieren simplemente conocer un poco y tener una voz de aliento. Entonces justamente lo hemos creado para eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como padres ir mejorando en esa alternativa, en esa opción, en buscar ayuda? Quizás porque si yo tengo un problema en donde yo me he dado cuenta que tengo falencias, normalmente lo voy a decir así crudamente, tenemos que ir donde el psicólogo, y la gente, el círculo, no, es que yo no estoy loco, yo ¿cómo me voy a ir al psicólogo? Es que no estoy loco. Entonces, hay esta idea errónea de los padres ante este tema. Entonces, ¿qué nos sugieres? Claro que sí. Primero que nada, nosotros como padres nunca nacemos ni tenemos un manual para nosotros criar a nuestros hijos. Siempre van a venir cambios, cada uno tiene su forma de criarlos, de inculcarle valores, pero este día yo sí quiero dejar un mensaje claro. Lo importante es crear a un hijo con amor y firmeza. Mantenerse firme en cada una de las normas y reglas que uno establece dentro del hogar. Y si mamá quizás hoy castiga, papá no se tiene que meter en ese castigo. La comunicación entre padres es súper importante, porque si llegamos a acuerdos, a compromisos en nosotros como pareja, nuestros hijos van a ver esos cambios. Y ellos van a decir, no, papá y mamá están muy sincronizados, muy de acuerdo, y ellos son ese reflejo de nosotros. Si ellos nos ven, por ejemplo, a nosotros como padres que tenemos ese cariño, ese afecto, ese respeto, que los dos por igual hacemos las tareas del hogar, estamos criando pues ese niño que en algún momento, cuando él crezca, cuando él tenga una familia, va a ver en realidad que sí, que mi papá hizo eso y yo voy a ser el reflejo y el ejemplo de mi padre. Pero si al contrario, no, ni papá ni mamá tienen una norma ni una regla, no se dedica ese tiempo, ese espacio, tiempo de calidad, que es muy importante, porque quizás a veces decimos, no, el trabajo no nos permite estar con mi hijo, pero siempre hay un tiempo de calidad y un espacio para dedicarles a ellos. Exacto, justamente José Andrés dice, es muy importante la valoración de un profesional y no adelantarnos a los resultados. Y es cierto, ¿no? También por eso lo mencionábamos, cómo saber si es una emoción o si es un trastorno. Entonces siempre es bueno como que tener, primero como padres, no cerrarnos, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son esas opciones que nosotros como padres debemos de tener antes de, como dice, hablamos de no adelantarnos a los resultados? Claro que sí, muchas veces como padres el primer síntoma que ellos presentan es la negatividad, o sea, no acepto que mi hijo quizás está pasando por este proceso y en este momento no está bien. Entonces la aceptación es el primer paso, querer yo poder brindar esa ayuda, querer yo aceptar lo que el psicólogo, lo que el terapeuta, lo que el neurólogo me dice, el diagnóstico, para partir de ahí ver las estrategias de yo poder brindar esa ayuda porque mi hijo lo necesita. Y si yo como madre acepto y pues empiezo ese proceso de tratamiento, también la institución, la escuela en donde él estudia va a ayudarme a generar, porque ojo, es muy importante los dos ámbitos. Recuerden Exacto. Que la escuela es el segundo hogar de nuestros hijos, entonces si nosotros como padres aceptamos, dialogamos siempre con la tutora,
tutora, estamos en constante comunicación con el departamento de psicología, se va a hacer un trabajo multidisciplinario y esto nos va a poder generar que nuestro hijo quizás en algún momento pueda mejorar ciertas áreas que en algún momento fueron afectadas. Claro, es importante que la institución educativa donde ellos están sepa qué es lo que está pasando, porque muchas veces hay padres que, como estamos en la negación, como dice Andreita, estamos en la negación, no lo mencionamos y lo queremos manejar solamente aquí en casa, solamente aquí en casa, tú y yo y nadie más. Entonces es un punto importante, ¿no? El de las instituciones educativas. Claro que sí, saber comunicar a tiempo para que el DC, a través de sus psicólogas, pueda dialogar con las tutoras, hacer una reunión en donde expliquen cuáles son cada una de las estrategias que se pueden manejar dentro del aula. Claro, o sea, y sobre todo el tutor conozca la situación también, o sea, llevas un perfil, como dices, el segundo hogar, que es importante. Ahora, ahí vamos forjando la identidad, hablemos de la identidad. ¿Qué factores lo engloban? Bueno, si estamos hablando de identidad, estamos hablando de nuestros rasgos característicos, ¿sí? A medida de que transcurre el tiempo, nosotros nos damos cuenta, pues, quién soy yo, cuáles son mis cualidades, mis habilidades, mis virtudes, y si nosotros desde pequeños, pues, los vamos forjando por ese camino de un apego positivo, en donde el niño quizás vive esas experiencias gratificantes, vamos a crear un niño siempre agradecido, lleno de valores, lleno de virtudes. Pero si al contrario, como lo explicaba anteriormente, nosotros siempre nos vamos por el camino de que el castigo verbal, el castigo físico, pues, nuestros hijos quizás en algún momento van a decir, bueno, ¿y yo para qué estoy en este mundo? Sí, eso es muy importante también. La identidad es sentirse, ¿yo para qué sirvo? ¿Cuáles son mis cualidades, mis experiencias vividas y cómo me voy a ver a los demás? Entonces, bueno, la personalidad de la identidad están arraigadas, muy arraigadas, así es. Es súper importante esa parte en la que el niño, el adolescente empieza ya a generar esta parte de identidad porque empieza a generar su autonomía, su independencia y son factores muy importantes para el desenvolvimiento dentro del entorno social en el que vive. Hablemos de la autonomía que le estás topando, que tiene que ver un poco de que hay muchos niños que siempre están acostumbrados a estar con mamá y que todo se lo haga. ¿A qué edad deberían tener esta autonomía o en qué situaciones se la debe brindar o deben de tenerla ellos? Bueno, por lo general nosotros desde que nuestros hijos nacen, siempre están en nuestros brazos, siempre nosotros queremos mimarlos, consentirlos y me incluyo porque soy madre de 2 hijas, entonces sé ese apego, ese amor que nos gusta darles a nuestros pequeñitos. Pero bueno, hay etapas en las que nosotros ya tenemos que hacer ese desapego, quizás cause llanto, cause ciertas situaciones de frustración en nuestros hijos, pero ya es necesario. Hay momentos en el que el niño ya se tiene que deslindar del dormitorio de mamá y papá, se tiene que deslindar ya de que le den de comer en la boca. El niño ya tiene que ir solo al baño y así empieza todo un proceso. Por eso muchas veces cuando el niño empieza el inicial 1, que es alrededor de los 3 años, es tan difícil, por así decirlo, que se quede solo. Siempre quiere que mamá o papá o la abuelita o la tía o la persona que esté bajo su cuidado se quede con él. Sí, porque Exacto. El niño llora, pero es un proceso normal, porque él está en ese momento desapegándose de su familia, de las personas que lo quieren para irse a un nuevo ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, por lo general yo he visitado, cuando estábamos en presencial, estuvimos en el CDI con nuestras docentes tutoras, con nuestra inspectora general. Los primeros días. Y se ve esos primeros días en el que el niño clases llora y quiere estar apegado, quizás que lo marquen, que lo carguen, que estén muy pegaditos. ¿Por qué? Porque así los trata papá y mamá. Entonces es un proceso normal en el que el niño tiene que ir viviendo esas experiencias, aprendiendo. Y obviamente se van adaptando y también. poco a poco se van adaptando ya a este nuevo proceso en el que ellos van generando esa autonomía. Y ahí se encarga la docente, ¿no? Primero él les explica y es un acompañamiento que hace para que el niño realice su tarea, pero luego él lo va haciendo poco a poco solo. Pero muchas veces suele pasar que hay padres que están esperando ahí pensando que su hijo va a llorar y se quedan encantados porque tal vez ellos le comentaron con tanta ilusión el inicio a clases, que vas a ir a la escuelita. Entonces es un proceso donde, bueno, estoy tan entusiasmado que yo sé cuál es el proceso que voy a seguir, porque la comunicación, como dices, es importante. Tengo un comentario de alguien, dice, en mi caso yo tengo 2 jóvenes, uno de 16 y uno de 19. Amo con el alma a mis hijos, sí, todos, o sea, estamos de acuerdo con eso, amamos con el alma a nuestros hijos, pero pensé que siendo estricta con ellos yo estaba en lo correcto, cosa que me he equivocado y
cuando ya visitó a una profesional me dijo que debo ser un poco más flexible. Hablamos de la flexibilidad, sobre todo estamos hablando ya de adolescentes, ¿cómo lo manejamos ahí en ese caso? Porque bueno, ya la personalidad se ha ido forjando y ya no son los chiquitos, los bebitos que les decimos como que mimarlos y todo eso, sino que ya están en otra etapa. Así es, muy importante la flexibilidad en los adolescentes, hay que saber llegar a acuerdos. Cuando los niños empiezan el cambio ya de la pubertad, de la adolescencia, ya no podemos ser tan rígidos y tan firmes en ciertas situaciones, sino más bien ellos empiezan a generar esos cambios de que, bueno mamá, yo también quiero opinar, yo también quiero formar parte de algún tema que se torna quizás en la mesa en algún momento, en una fecha especial. Entonces es muy importante esa parte de la flexibilidad, de como madre quiero generar esa confianza en mi hijo. ¿Qué tan flexible soy al momento de darle permiso, al momento de decirle, bueno, este día tienes que hacer esta actividad porque yo te la ordeno, pero ¿qué te parece si después de que la realizas vamos a hacer la que tú mencionas? Entonces, a eso se trata de flexibilidad. Acepto lo que mi hijo me dice, pero que también cumpla lo que como mamá estoy ordenando en ese momento. Estamos en una etapa justamente, no sé si es por pandemia o es que los padres están recurriendo a prepararse un poco más, a mirar un poco más, a llevar una guía, a conocer o a ir como nuestra madre que nos mencionaba en este momento, fui a un especialista, a buscar especialistas para que nos lleven a una dirección, porque como lo dijimos ya anteriormente, nadie está preparado para ser padres y las personales de nuestros hijos son completamente diferentes. Tú dices tienes 2 y acá habrán muchos padres que tienen 2, 3, 4, quién sabe, ¿no? Entonces, todos son diferentes y un mundo completo, pero ¿por qué no me funciona a mí lo que hice con el más pequeño o con el mayor y con el más pequeño sí me funciona? O sea, ¿cómo actuar ahí como papás? Porque siempre pensamos que como nuestro hijo más grandecito es tranquilo, es responsable, tiene buenas notas en la institución, qué lindo mi hijo, está maravilloso. Quiero cumplir lo mismo con el más pequeño y no me funciona. Claro que sí. Y nuestros hijos son un mundo diferente cada uno. Entonces nosotros primero no podemos etiquetarlo. Bueno, porque tu hermano fue así, tú también tienes que serlo así. La comparación es un nulo que nosotros tenemos como padres que hacer dentro del hogar. Siempre el niño, la niña o el adolescente tiene que ser un ser auténtico, único, y en cada uno de ellos nosotros vamos viendo los procesos, los diferentes cambios que van presentando. Y nosotros, obviamente, si quizás en el primer hijo nos funcionó, en el segundo no nos funciona, pero ojo, es muy importante aquí la permanencia, sí, que uno le ponga, la paciencia que uno le ponga a cada una de las cosas que realiza con sus hijos. Importante. Tengo una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo formar la personalidad de un niño con autismo cuando ha perdido a su padre recientemente? Bueno, si estamos hablando de un niño autista, primeramente estamos hablando de un niño que quizás en su primer entorno no le gusta que lo abracen, no le gusta ese apego, es un poco distante hacia las personas, pero ojo, si está con la pérdida de un familiar, tenemos que primero que nada ver y valorar ese proceso de duelo, ¿sí? El proceso de duelo para todas las personas es un proceso en el que uno va como una pirámide. Primero es la negación, el llanto, el enojo, la ira, y pues luego de que uno cruza por todo ese proceso va a la aceptación. Pero qué importante, si el niño, estamos hablando de un niño autista y que perdió a su padre, ¿qué persona va a tener de apego? ¿Qué persona va a tener para que lo consuele? ¿Sí? Entonces, primero que nada, vamos a abrazar el proceso de duelo, porque es algo que quizás pasó en ese momento, es una vivencia, es una experiencia frustrante para el niño, pero ya tiene el autismo, porque el autismo ya es un diagnóstico que está en él. Exacto. Pero lo que sí podemos manejar y trabajarlo a través de obviamente de un especialista, de un psicoterapeuta, de un psicólogo infantil, es el proceso de duelo, no solo el niño, sino también la familia, para saberlo manejar adecuadamente. Y es el entorno ahí, sí, no, o sea, no solamente es el niño, sino el entorno. Así es todos los miembros de la familia que perdieron a ese ser querido, que quizás en ese momento ya no van a poder vivir esas experiencias. Y pues yo cuando hablo de los procesos de duelo siempre digo que al final siempre tienen que recordarlo, pero ya no con dolor, ya no con ese llanto, sino con esa sonrisa, con esos momentos, con esas experiencias que vivieron con ese ser querido tan anhelado, ¿no? ¿Puede generarse un trastorno, bueno, no un trastorno, sino puede haber un cambio de personalidad cuando hay un tipo de duelo en la pérdida fuerte en un niño, como el padre, la madre?
puede haber cambios emocionales, puede haber una inestabilidad emocional, ¿sí? Que generen por lo general, se da ansiedad, ciertos rasgos de ansiedad en los niños, rasgos de depresión. No puedo decir que sí se catalogue como un diagnóstico de un trastorno, porque tendrían que englobar muchas situaciones a nivel familiar, a nivel personal, pero sí pueden haber muchos cambios emocionales que lleven a ese niño a que quizás en algún momento tenga mucha ansiedad, tenga depresión, tenga una inestabilidad emocional y que constantemente vaya teniendo estos cambios que en algún momento de su vida le vayan a afectar. Excelente, entonces, o sea, puede haber como que es más emocional, ¿no? Así Pero puede es. generarse igual al final, por ejemplo, digo, perdí a papá, a mamá en casa y estoy pasando como que la etapa de duelo, pero también digo, no, ya no, me siento triste, me siento decepcionado, esto no lo merecía y empiezo a reprimirme y empiezo a ser un poco más callado, ya no soy el estudiante participativo de la clase, sino que prefiero, entonces vamos generando un cambio, digo, no sé, o sea, claro que sí, lo veo de esa manera. Y esos son los cambios emocionales que por lo general se presentan, y si no son tratados a tiempo, si este niño o adolescente no recibió las terapias para poder lograr ese proceso de duelo que en algún momento se dio en el transcurso de su vida, en el transcurso de su infancia y adolescencia, en algún momento pues va a generar esos trastornos, esos cambios que en algún momento como padres nos damos cuenta, o algún miembro también de la comunidad educativa. Bueno, si quizás papá y mamá no estuvieron o no tienen el suficiente tiempo, la profesora también dice, no, este niño tiene algo porque ella ya observa. Las docentes conocen muy bien cómo son sus niños y ellos dicen, no, y algo saben está pasando. cada una de las características y pues empiezan ahí, algo tuvo o algo pasó en su hogar y por eso se comporta de esta manera. Entonces ahí está la alerta para papá, alerta en casa, alerta en la institución educativa, pero siempre es como que nosotros tenemos que dar el tiempo de calidad que decías. Claro que sí, eso es muy importante. Siempre me gusta mencionar esta parte de tiempo de calidad. ¿Qué momento le doy a mi hijo? Bueno, si tengo una jornada larga de trabajo y llego muy cansada, muy estresada, o quizás en algún momento tengo 2 trabajos y no me puedo dividir, entonces al momento en que llego, por lo general cuando los papitos llegan a casa, lo único que quieren es ducharse, comer y dormir. Entonces, ¿qué tiempo le dedicamos a nuestros hijos? Nuestros hijos están ansiosos de esperarnos en casa con los brazos abiertos y pues decir, mamá, en este momento quiero jugar contigo. Pero llego tan cansado que no le doy ese espacio y al otro día me doy cuenta y mi hijo ya está dormido y no me ha visto en todo el día. Entonces sí es muy importante, siempre recalco las rutinas, recalco muy bien esta parte de cómo hacer un cronograma de actividades en los niños. Entonces como que a ellos les damos una guía y los orientamos a que entiendan de que quizás no en todo momento podemos jugar con ellos, pero sí va a haber espacios que podemos compartir con ellos como familia, con los hermanos, quizás con los primitos. Entonces ellos van a sentir y van a darse cuenta de que, bueno, papá, mamá ahora no pueden, pero llega el fin de semana y sí podemos compartir con ellos. Eso es muy importante. Muchas gracias, Andreita, por podernos dar esta entrevista, por poder conversar contigo sobre este tema importantísimo en la formación de la personalidad de nuestros hijos, porque estamos justamente trabajando en esto. Los que somos papás sabemos que es importantísimo y es algo complicado porque a veces no podemos controlarlo. Voy a leer unos mensajes que nos han hecho llegar con respecto al tema. Dice Katy Ochoa, excelente tema, gracias por guiarnos con nuestros pequeños. También ahí leo un mensaje de Rosita, dice, les felicito, Rosa Mite, dice, les felicito por este espacio que nos ayuda a los padres a orientarnos en algunos temas esenciales para practicarlos con nuestros hijos. Asimismo dice, bueno, ahí tengo un saludo de mi hijo, gracias, yo también te amo, mi amor. Elvia Tigre dice, felicitaciones UNEJU TV por un canal digital educativo que siempre nos está brindando una excelente información. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Los invito a que se conecten a través de la señal de YouTube también para que no tengan que esperar. También tenemos nuestro canal en UNEJU TV. Y me gustaría siempre, cierro con algo, como que ¿qué es lo más importante que nos llevamos en este programa, Andrea? Bueno, me encanta una frase, sí, siempre la digo, nunca es tarde para criar niños felices. Entonces está en nosotros forjarlos, criarlos, educarlos llenos de amor, llenos de ese apego que ellos necesitan desde pequeños de nosotros, pero sobre todo mantenernos firmes para que cuando ellos sean adultos puedan
puedan desenvolverse en el camino de la vida. Ese es el mensaje que esta tarde quiero dejar a cada uno de ustedes que están hoy conectados y nos han acompañado en este día tan importante, en este tema que es fundamental para el desarrollo de la personalidad de nuestros hijos. Ya lo saben, entonces creo que hemos sido muy claros, es importante tener siempre un especialista, es importante, o sea, hablemos, Andreita, sí me gustaría que como que lo menciones, cuáles son esos tips más importantes para que igual quede con nuestros padres y tal vez si tienen que anotar, lo apunten para que digan, bueno, mañana voy a empezar a trabajar un poco más en esto y siento que tengo que mejorar esto y siento que no me he dado cuenta que mi hijo está haciendo esto, o sea, para que les quede un poco más claro. Claro que sí, el tiempo de calidad, los valores y las normas que inculcamos nosotros desde el hogar, las rutinas, sí, las rutinas que tenemos en los niños en alimentación, en sueño, que es muy importante, y sobre todo, no alarmarnos, siempre visitar un especialista para que sea él quien valore y quien dé un diagnóstico y nosotros poder estar obviamente alertas a lo que está pasando con nuestros hijos en casa. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos, gracias a ustedes por estar con nosotros, nos vemos el próximo jueves con un tema más de Super Padres Buscando Respuestas. Buenas tardes. Buenas tardes.